¿Qué pasa si combinamos a Jesús Adrián Romero con Juan Carlos Harrigan? Resultado, Natán el Profeta. Es terrible, no puede ser, es espantoso. Ay, estamos en problemas. Estamos en graves problemas. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Sí, señores, hoy vamos a tocar el tema de las herejías de Natán el Profeta. ¿Natán el Profeta? ¡Aléjate de mí, Satanás! Satán no, Natán. Bueno, aunque Satán y Natán, pues no hay tanta diferencia con lo que ha dicho. ¡Ay, Dios mío! Y es que este rapero cristiano, llamado realmente Natanael Philip, pues ha estado diciendo unas cosas que, ¡ay, Dios mío! Tenemos que comenzar diciendo que él, que es de origen haitiano, creció en San Pedro de Macorís, una linda tierra, y es un muy reconocido cantante de rap y influencer, en cierta manera, y saca videos y señala personas y te habla duro y se muestra valiente, crea toda esa aura mística alrededor de él para tener seguidores. Parece que realmente sabe de algo de lo que está hablando, pero no tiene la más remota idea. Es una vergüenza teológica y voy a demostrarlo en el día de hoy con la palabra de Dios, la lógica, la razón y la evidencia teológica. Sí, señores. Y es que participó en un podcast que fue realmente vergonzoso. Lo escuché completo, no me vengan con el asunto de, ay, es que lo sacó de contexto, es que lo está malinterpretando, es que obvió todo lo que dijo. No, yo lo escuché completico y aquí, pues obviamente, como quiero hacer este video corto, no puedo poner absolutamente todo lo que dijo, solamente pondré las partes claves, cruciales, pues usted puede ir y lo ve y se da cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Y ahí dijo una cascada, una avalancha, una montaña de herejías, de las cuales solamente saqué 5. Comencemos. Número 1. Minimiza el pecado. Comencemos por su falsa enseñanza más suave. Él minimiza el pecado. Natán el Profeta, ¿perdonaría una infidelidad? Todo va a depender en el contexto en que ocurra, y también definir infidelidad. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, dicho esto, yo lo perdonaría. No, para mí no es una cosa tan grave como para la gente regularmente, una infidelidad. Eso no es algo tan grave, en verdad. Y comencemos diciendo que sí, la infidelidad se puede perdonar. Claro que sí. Como cristianos podemos perdonar muchos pecados que cometan contra nosotros, pero después él comienza a minimizarlo. Eso de la infidelidad no es gran cosa, eso no tiene gran importancia. ¿No tiene gran importancia? Éxodo capítulo 20, verso 14, no cometerás adulterio. Ese versículo está rodeado de no cometerás asesinato y no tendrás dioses ajenos. O sea, pensémoslo. Es algo supremamente grave. Tan grave era la infidelidad que era pagada con la muerte en el Antiguo Testamento. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de tu prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es que la palabra para adulterio es naaf, que no solamente se utiliza para cuando el esposo le es infiel a la esposa o viceversa, sino también con la infidelidad de Israel. Ese era el pecado de Israel, la infidelidad de Israel, la idolatría de Israel. Así que es un pecado sumamente grave. Y Jesús entiende el contexto en el que los judíos comprenden y aplican esto de la infidelidad. Y en vez de bajarle de nivel como lo hizo Natán, al contrario, pone la vara mucho más alta. Mire lo que Jesús dice. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No podemos bajar de nivel el pecado, no podemos redefinir el pecado, señor Natán. Es que sí, se puede perdonar. Y efectivamente él más adelante va a decir y va a hablar y va a poner ciertos matices a su afirmación. Va a hablar de que, bueno, una cosa es perdonar y otra cosa es volver con esa persona. Sí, tiene toda la razón. ¿Se dan cuenta que me lo vi completo? Pero le faltó una cosa fundamental y es el arrepentimiento, que es lo que finalmente demuestra que este es un pecado muy grave. Y es la condición que Jesús le pone a la mujer adúltera. Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y no peques más. Es que decir que el adulterio es un pecado de segundo orden le dice mucha importancia, es una irresponsabilidad. Decir eso es no saber qué es la pastoral. Muchos que buscan pretextos para pecar dirán, no, para Natán eso no es gran cosa, quiere decir que no es gran cosa, así que quiere decir que qué más da si yo peco. Pero Natán el profeta no se quedó con eso, va a cosas aún mucho más
complicadas. Vamos en creciendo, vamos en creciendo. Error número 2. Dios no se puede alejar de ti por una acción que tú hagas. Sí, según él, si tú pecas, Dios te sigue amando igual y no se aleja de ti. Es que el amor no está fijándose en la fidelidad. Porque es que el amor no tiene que ver con el otro, el amor tiene que ver contigo. Yo te amo y ya. Yo no te amo porque tú eres fiel o no me eres fiel. No te amo porque tú me das o no me das. Yo te amo sencillamente porque decidí amarte. O sea, mi amor hacia ti no va a depender de una acción tuya. Por eso yo lo veo así. Hay gente que dice, no, yo me siento alejado de Dios. Dios se alejó de mí. Dios no se puede alejar de ti por una acción que tú hagas. Porque Él no te ama porque tú hagas o no hagas. Él te ama sencillamente porque te ama y ya. No sé, Ismael. Y como la mayoría de las herejías de este hombre, pues están rodeadas de algunas verdades. Es cierto, el amor de Dios es incondicional, es pese a nosotros mismos. Es cierto, aunque pecamos, Él, si decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, seguirá amándonos. Pero ojo, eso no quiere decir que va a seguir teniendo comunión con nosotros. Él va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del pecado y le pidamos perdón y así nosotros nos acerquemos a Él. Pero Él sí se aleja de los que viven en pecado. Eso es como cuando una mujer es traicionada por su marido y esa mujer dice, está bien, yo sigo amándolo, sigo siendo su esposa, pero ahorita nada de nada, no se me acerque, no me toque, no me mire, no me hable. Hubo un alejamiento y la Biblia enseña que eso pasa entre Dios y aquel que peca. Isaías, capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, entiendo que eso está en un contexto condicional. Sin embargo, el principio es el mismo. El Señor no soporta el pecado, el Señor aborrece el pecado. No puede el Señor estar en comunión con alguien que peca. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este texto presupone que hay una distancia entre el pecador y el Señor. Por eso dice, pecadores, limpiad vuestras manos. O sea, sí, cuando alguien peca, el Señor sí se aleja efectivamente de esa persona. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En pocas palabras, el que tiene un verdadero amor a Dios, se arrepiente de su pecado, se aparta de su pecado y busca al Señor. Por eso es que el amor de Dios es incondicional, no porque lo que nosotros hagamos gane el amor de Dios, sino porque Él nos amó, se determinó a amarnos y darnos la salvación, y pese a nuestro pecado, Él hará lo que tenga que hacer para que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Pero efectivamente Él no puede convivir con el pecado. La misma Biblia nos enseña que el Espíritu se contrista cuando nosotros pecamos. No es que deje de ser cristiano o que el Señor deje de amarnos, es más bien que deja de tener comunión con nosotros. Pero bueno, como les digo, vamos en creciendo y ahora sí preocúpese. Error número 3. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es pecado. Eso es lo que dice Natán el profeta. Escúchelo. Mi novia es cristiana, ya tenemos la lavadora comprada y una plancha. Yo puedo Se van a casar. Antes de casarnos, pero nos falta un año para casarnos, para convivir juntos. Yo puedo, en un término dominicano, chocar loco. Tener relaciones sexuales con ella. Sí, tener razón. Tú puedes hasta meter perico con ella. De hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras. La pregunta es si está correcto. Está correcto hacerlo antes de. Ok, Emma, esa no es la pregunta. Si es pecado que lo Es haga. pecado hacerlo. Bíblicamente no es pecado. Ok. Bíblicamente no es pecado. Atención, Tener jóvenes. relaciones antes del matrimonio. Atención, jóvenes, claro. Antes de ir al juez civil, que casa homosexuales también, y firmar un papel. No, aquí No es Mira, fornicación. A nivel... No, eso no es fornicación. Fornicación, si tú buscas una prostituta. lo que significa etimológicamente en el diccionario etimológico, te vas a dar cuenta que es tener relaciones sexuales en un sitio cerrado, en una taberna pagando por sexo, o en su defecto a una prostituta. ¿Me entiendes? Entonces, dicho esto, con ese concepto de fornicación, lo que pasa es que es una interpretación, digamos, moral que se hace. De que, no, pues si no son marido y mujer, no pueden tener relaciones sexuales. Pero no que necesariamente sea un asunto bíblico. No se hace eso, no se hace eso. Y todo su argumento se basa en una falacia etimológica. Según él, la etimología de la palabra porneia, que es la palabra que se traduce como fornicación, habla solamente de la prostitución. Sí, y etimológicamente la palabra
proviene de un vocablo que tiene que ver con eso. ¿Pero solamente está hablando de eso? Miremos qué dicen realmente los diccionarios bíblicos. Por ejemplo, el diccionario Strong dice de fornicación o porneia lo siguiente: prostitución, inclusivamente adulterio e incesto, figurativamente idolatría. Y el diccionario Mundo Hispano se usa para significar las relaciones sexuales ilícitas de una persona no casada. Y el diccionario expositivo del Antiguo Testamento se usa de una relación sexual ilícita. Y es que Natán el profeta cae en lo que se denomina la falacia etimológica, es decir, pensar que una palabra tiene un significado fundamentado solamente en su etimología, de dónde surge la palabra. No, las palabras no significan solamente por su etimología, sino que el significado de las palabras están relacionados con su uso, cómo se usaba la palabra. Para saber el significado real de una palabra hay que determinar el contexto, el uso histórico, el autor, la cultura. Por ejemplo, la palabra villano, en su etimología, ¿qué significa? Alguien que vive en una villa, villano. Pero usamos villano solamente para referirnos a alguien que vive en una villa. No, obviamente en el español cuando hablamos de villano estamos hablando de alguien malvado. Por cuestiones históricas se convirtió esa palabra en eso. Un ejemplo más bíblico, la palabra iglesia, eclesia en griego. En la etimología, ¿qué significa? Literalmente llamados fuera. Eso, llamados fuera. Pero lo usamos para referirnos al grupo de creyentes que hacen parte del pueblo de Dios. Esa es la eclesia, los llamados fuera, ¿sí? Así que el significado de la palabra no lo da únicamente su etimología, sino también su uso y su cultura. Así pues, porneia no se refiere únicamente al uso económico de la sexualidad, sino también se refiere a toda inmoralidad sexual o física. En ese sentido, cualquier verso que nos hable de porneia, fornicación, incluye cualquier tipo de relación sexual por fuera del matrimonio. Mire lo que dice. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Evidentemente y por el contexto, esto no nos está llamando simplemente a alejarnos del uso económico de la sexualidad. No, esto está incluyendo más cosas. De hecho, si no fuera así, estaría redundando en un concepto que ya él explicó en el verso 16, donde dice: ¿o no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Sí, señores. O sea, no tiene sentido volver al mismo tema que ya había explicado. Por lo tanto, aquí porneia se usa de una manera mucho más amplia. Lo mismo pasa o algo muy parecido en Hebreos. Capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El asunto aquí es muy sencillo. Se unen dos conceptos. Lecho sin mancilla. O sea, la intimidad, la sexualidad sin pecado. ¿En dónde? En el matrimonio. Y luego en el texto nos dice lo demás, o sea, fornicación y adulterio. O sea, toda cosa que salga de ese parámetro de la unión libre y en medio del pacto del matrimonio de una pareja, todo lo demás es pecado. Y es que, mis hermanos queridos, la sexualidad en el matrimonio es un modelo creado por Dios desde el Génesis. Y está así, literalmente en ese orden. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará a su padre y a su madre, luego se casa, se une a su mujer y luego serán una sola carne. Confirman el pacto con la intimidad. Y eso se da en el caso de Adán y Eva. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que primero los bendijo Dios y luego les dice, multiplíquense? O sea, primero los caza y luego los manda a multiplicarse. Es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una tipología. Dios lo diseñó para tipificar la relación entre Él y su pueblo. Y la sexualidad tipifica la intimidad y relación de amor que existe y se manifiesta entre Dios y su pueblo. Claro, esto es metafórico, es tipológico, es espiritual. Pero esa realidad física del matrimonio tipifica espiritual y metafóricamente una realidad espiritual entre Dios y su pueblo. Cualquier variación es cambiar esa tipología. Es evidente que este hombre simplemente está justificando, como muchos otros que creen este tipo de cosas, su propio pecado.
Ahora eso de que el sexo no debe verse como algo pecaminoso porque es algo maravilloso. Claro que es maravilloso, pero en el matrimonio, hermano, de eso se trata. Crean unas falacias argumentativas que nada tienen que ver con las escrituras. Y es que esto no es más que rebelión disfrazada de libertad. Sí, señor Natán, eso es lo que ustedes hacen. Predican rebelión disfrazada de libertad. Pero no se queda ahí. Vamos en crescendo, en crescendo. Error número 4. Sus afirmaciones sobre la vida sexual de Jesús. Sí, se atrevió al... No quiero usar adjetivos calificativos, discúlpenme, pero perdónenme, es que realmente me ofende cuando ofenden a mi maestro. Se atrevió a decir que Jesús debió haberle hecho caso al consejo de él de casarse y tener hijos. ¿Y qué si hubiera hecho eso? ¿Y qué si hubiera tenido sexualidad con alguna mujer? Eso no tiene nada de malo. Eso es lo que él afirma, escúchelo. Esto soy yo, un freco. No se lleven de mí. Esto soy yo lo que yo pienso. Yo creo, loco, que en verdad, si Jesús me hubiese pedido un consejo a mí, que no tiene que pedirme consejo, yo le hubiese dicho, loco, ¿verdad? Cásate y ten hijos. Así tú me vas de ejemplo de cómo es un buen padre, de cómo es un buen esposo, de cómo es un buen novio. ¿Me entiendes? Pero él no me dio ese ejemplo. O es malo, porque parece que es malo, porque Dios no tiene mujer. ¿Me entiendes? Entonces, que Jesús haya probado sexualmente, no lo sé, porque no tengo ningún documento o no conozco ningún documento bíblico que me lo diga. Pero si lo hizo, eso es disparate. Ojalá y lo haya hecho. Ojalá y lo haya hecho. En primer lugar, tengo que calmarme. En primer lugar, el Señor nos fue ejemplo en todo. En todo es en todo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que este hombre acaba de decir es una herejía y es una blasfemia. No solo herejía, blasfemia. Blasfemia. Una interpretación mediocre de las escrituras. Luego justificada por allá con el código Da Vinci, con una cantidad de cosas que nada tienen que ver. Por allá con unos textos que son absolutamente apócrifos y muy posteriores a los textos bíblicos. Y es que él está diciendo que Jesús no... ¿Cómo nos va a hablar a Jesús de los hijos o de criar hijos si él no tuvo hijos? ¿Cómo nos va a hablar del matrimonio si él no se casó? En primer lugar, Jesús tuvo la responsabilidad de ser cabeza de hogar. Con la muerte de José, él tiene que encargarse de su mamá y de sus hermanos y trabajar para ellos y sacarlos adelante. En segundo lugar, él sabe lo que es vivir en matrimonio porque tiene una esposa, está comprometido en matrimonio. Está en esa etapa prenupcial que tenían los judíos. Lo que ellos denominaban el desposorio. La iglesia está desposada con Cristo. Aún no estamos viviendo con nuestro Señor, pero estamos ahí desposados. Y esta esposa que tiene Cristo es una esposa difícil, complicada. No es fácil, no crea. Pero Cristo se la está presentando a sí mismo. Así que sí, Natán el profeta, él tiene la experiencia de lo que es tener una mujer complicada. Bueno, una mujer entre comillas, una esposa complicada. Su esposa es la iglesia. Claro, todo esto es metafórico, simbólico y espiritual. Sí. Pero lo que nos da a entender es que él ha vivido absolutamente todo. Fue tentado en todo, como nosotros, en todo. Con una diferencia, él jamás pecó. Ahora, suponer que él pudo haber tenido intimidad con alguna mujer y qué tiene de malo, y eso no es ningún problema, es decir, que él tuvo relaciones sin casarse, estando en desposorio con otra, porque él está comprometido en matrimonio con su esposa, la iglesia, así que tuvo algún tipo de intimidad con alguien más. Eso implicaría que fue pecado o que pecó, y la Biblia claramente dice que él no pecó. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él no hizo pecado, por eso es una blasfemia. Porque miren, si Jesús hubiera tenido intimidad con alguna mujer, habría sido infiel a su esposa, la iglesia, y por lo tanto habría pecado, y por lo tanto su sacrificio en la cruz habría sido absolutamente inútil. Tomó este falso profeta, Natán el falso profeta, tomó todo el evangelio y lo tiró a la basura. Porque habla por hablar. Por ahí leyó 2 o 3 libritos, tiene 2 o 3 maestricos que le han enseñado todo eso que ahorita está de moda en la iglesia emergente y ya lo dio como verdad absoluta y sin ninguna vergüenza e irresponsablemente lo predica en las redes sociales. Y error número 5. Jesús nunca se refirió a sí mismo como Dios. Bíblicamente, cuando tú te vas a los evangelios, es más, la Biblia,
en ningún momento Jesús se refirió a sí mismo como Dios. Eso es cosa que no sabe el evangélico. O sea, él mismo di que yo soy Dios. Nunca se refirió a sí mismo como Dios. En el único momento que podemos decir fue cuando le dijeron, muéstranos al Padre. Y él le dijo, pero tanto tiempo tienen conmigo y me dicen que le muestre al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque no hago mi voluntad sino la suya. O sea, él no está diciendo que él es el Padre, él está hablando de voluntad. Por eso él también dijo, Acciones. exacto, por eso también dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, tú y yo somos uno. Él está hablando de voluntad. ¿Me entiendes? Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, Jesús nunca se refirió a él como Dios. Ni los discípulos tampoco dijeron, tú eres Dios. Siempre fue el Hijo de Dios, separado de la divinidad. Y esto ya es el colmo. O sea, si lo anterior fue blasfemia, esto es una herejía de primer orden, primerísimo orden. Porque básicamente está diciendo Jesús no es Dios, él nunca se proclamó Dios y ningún apóstol dijo que era Dios. Contrario completamente a lo que dice la Escritura, por favor. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy es el famosísimo ego eimi, en griego, es decir, una expresión que solamente se utiliza para Dios. Tanto así que se enfurecieron los judíos al escuchar que este hombre decía eso, que Jesús decía eso, intentaron matarle. Mire lo que dice Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso era lo que entendían los judíos de todo lo que decía Jesús y entendían bien. Jesús no dice, no, me entendieron mal, yo no estoy diciendo eso. No, no dice eso. Le entendieron bien. ¿Qué entendieron los judíos? Tú te haces Dios, tú crees que eres Dios, te pones en el lugar de Dios. Y efectivamente Jesús dice, bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo. O sea, literal, él no los corrige. ¿Me entiende? Natán el profeta. Obviamente Jesús no iba a venir a decir, yo soy Dios, miren, soy Dios. Obviamente lo hubiesen crucificado inmediatamente. Pero todo lo que él decía tenía esa implicación y ellos fueron capaces de entenderlo. ¿Y por qué tú no puedes, Natán el profeta? ¿Será que tienes prejuicios doctrinales y teológicos que te impiden creer en esto? Usas Juan 10:33 confundiendo categorías. Porque está bien, el Padre y Jesús son uno en un sentido, pero son dos como persona. Es que nunca Juan 10:30 está diciendo que el Padre y el Hijo sean la misma persona. Estás confundiendo categorías. Son un solo Dios, pero son personas diferentes. Es decir, son una unidad compuesta. Por eso es que Jesús dice que ellos sean uno. Nosotros somos una unidad compuesta, igual que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, una unidad compuesta. Pero ¿cómo va a decir que ningún discípulo le dijo que era Dios? ¡Ay, Dios mío! Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y también Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también lo dijo Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y el escritor de Hebreos, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Natán, decir que los discípulos jamás le dijeron a Jesús que era Dios, no aguanta ni siquiera 5 minutos de análisis bíblico. Y aquí te nombré solo unos ejemplos, hay muchísimos más. O sea, este hombre o no le han regalado una Biblia, o no la ha comprado, o no la ha leído. Para terminar, Natán no simplemente está proponiendo lecturas alternativas de la Biblia. No, señores, está mezclando sentimientos, etimología, apócrifos, fantasía popular, errores cristológicos, lenguaje coloquial y todo eso para hacer digeribles sus mentiras, para engañar gente. Este hombre no es un verdadero cristiano, este hombre no predica el verdadero evangelio, este hombre no debe ser considerado un hermano en Cristo. Al contrario, no debemos escuchar su música ni ver sus videos. Los verdaderos cristianos bíblicos, los que amamos la Biblia, los que tenemos el compromiso con la verdad, los que amamos la Trinidad, dice la Escritura, con estos hombres ni aun comáis. No hay comunión con estas personas. Comunión. Si usted es un verdadero cristiano que ama la verdad de la Biblia, usted ni siquiera debería escuchar las canciones de rap de Natán el profeta. Porque no podemos apoyar a alguien
que blasfema en contra de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, comparta este video por todas las redes sociales. A ver, hermanos dominicanos, ¿qué opinan? Quiero escucharlos, quiero leerlos, escriban qué opinan. Porque, ay Dios mío, cada 8 días encontramos un nuevo falso maestro en su país. Gracias a Dios tienen muy buenos maestros también. Amamos mucho a nuestros hermanos de RD. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos aquí en Biblia Libre.